Imagínense que del 31 de agosto al 1 de septiembre de 1983, un avión comercial, un Boeing 747 de Korean Airlines, más exactamente el vuelo KAL-007, viajaba desde Nueva York hacia Seúl, en Corea del Sur. Pero en esa época los vuelos tenían que hacer varias escalas porque no alcanzaba precisamente el tema de la gasolina y demás, y necesitaban ir ajustando constantemente la ruta. Entonces hacían varias paradas. En algún momento este vuelo, después de despegar de Alaska, comenzó a desviarse de su ruta autorizada y terminó entrando en un espacio aéreo restringido de la Unión Soviética. Los soviéticos interpretaron la incursión como una amenaza, pensaron que podría ser un avión espía y el avión fue interceptado por los cazas soviéticos y finalmente lo derribaron. Murieron alrededor de 270 personas entre pasajeros y tripulación. Ahora, lo estremecedor de esta historia es que el avión no se salió con un giro enorme, no es que el piloto haya salido y agarró el timón y le hizo así y se fue para otro lado, no. La investigación concluyó que el problema fue algo relacionado con la navegación del autopiloto, donde el avión terminó siguiendo el rumbo equivocado a medida de que más y más se avanzaba. Y no fue un desastre instantáneo, la verdad es que fue un error que no se corrigió a tiempo. Fueron unos 2 o 3 grados que a largo plazo hicieron la diferencia. Y lo que pasaba con esto es que mientras el avión avanzaba más y más lejos estaba del camino correcto, hasta que entró en una zona de peligro, de riesgo mortal. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana, y es que la vida espiritual es exactamente de la misma forma. No nos perdemos, no nos desviamos, no nos enfriamos de un día para otro. No destruimos nuestra vida con una sola decisión gigante. Normalmente el corazón se pierde y tiene una serie de eventos. Comenzamos con concesiones pequeñitas, comenzamos a negociar cosas pequeñas, comenzamos a dejar cosas pequeñas. Comenzamos a obedecer, sí, pero a medias. Comenzamos a decir, ok, Dios, sí, esto, pero no aquello. Y la voz de Dios comienza a ser reemplazada por la voz de la cultura, comienza a ser reemplazada por la voz de la tradición, comienza a ser reemplazada por la voz de qué es lo más conveniente en ese momento. Comenzamos a tomar decisiones no en base a lo que Dios nos ha dicho, no en base a las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, sino simplemente porque nos parecen bien. Y comenzamos a caer en un ciclo que se repite y se repite y se repite. Y esta mañana vamos a estar estudiando el libro de Jueces, y esta es la historia del libro de Jueces precisamente. Ahora, usted me dirá en esta mañana, Mauricio, ¿qué tiene que ver el libro de Jueces conmigo aquí en McKinney en el 2026? ¿Es una historia antigua? Bueno, yo quiero decirte que no es solo una historia antigua. De hecho, es una advertencia para ti y para mí en este día. Porque cuando Dios no es nuestro rey, cuando Dios no es quien gobierna nuestra vida, terminamos sin rumbo, terminamos completamente perdidos. Y si pudiéramos escoger un solo versículo de todo el libro de Jueces que precisamente sintetizara o hablara de qué se trata todo el libro, en Jueces 21-25 dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa frase resume todo el libro. Esa frase resume todo el libro y es una historia que se repite. El libro de los Jueces es un libro precisamente que tomó alrededor de más o menos unos 300 a 350 años en formar este ciclo. Allí vemos historias precisamente como la de Sansón. Todos sabemos cómo terminó Sansón, terminó calvo y después le volvió a crecer el pelo y bueno. También tenemos historias como la de Débora, otra juez del pueblo de Israel. Tenemos historias como la de Gedeón. Pero fueron ciclos de alrededor de unos 350 años. Para que nos hagamos una idea, este año Estados Unidos va a cumplir 250 años hasta ahora. Entonces, si estuviéramos en el proceso del pueblo de Israel, nos faltarían 100 años más de este ciclo, por decirlo así. Y en ese ciclo, no es solo que Israel no tenía rey, es que ellos no querían que Dios fuera su rey. No querían a Dios como rey. No querían a Dios como rey. Hace 8 días
Estuvimos atravesando el libro de Josué, fue un libro espectacular. Porque nos habló de cómo Dios honra el caminar en fe, cómo Dios precisamente responde cuando comenzamos a obedecer y cómo Dios a medida que comenzamos a andar en fe, Él va abriendo caminos. Sin embargo, hoy estaremos acampando dentro de esta serie de la gran historia en el libro de Jueces. Y es un libro que termina completamente diferente al libro de Josué. El libro de Josué termina en una nota alta, terminan contentos, terminan con esperanza, terminan con un futuro, terminan con un rumbo, pero el libro de Jueces ocurre completamente lo contrario. Y el libro de Jueces precisamente está para hablarnos de 4 aplicaciones, 4 verdades personales que podemos llevarnos en esta mañana. La primera es que cuando Dios no es el rey de nuestra vida, cuando Dios no nos gobierna, nosotros nos desorientamos, nos perdemos. Lo segundo es que cuando redefinimos a Dios para nosotros, cuando redefinimos a Dios en nuestra moral, cuando redefinimos a Dios en nuestro día a día, nosotros nos convertimos en nuestra propia autoridad. Lo tercero es que cuando nos volvemos nuestra propia autoridad al redefinir a Dios, cuando hacemos lo que nos parece, comenzamos a ser oprimidos por esos deseos que queríamos darles rienda suelta. Pero por último, y lo más importante, es que Dios responde al arrepentimiento. Dios responde y la respuesta de Dios es la gracia. Cuando decimos, Dios, yo necesito que tú vuelvas a ser mi rey. Y esto me lleva a nuestro primer punto en esta mañana que estudiamos allí en el libro de Jueces. Y es que cuando Dios no es nuestro rey, perdemos nuestro rumbo. Hace 8 días vimos en Josué que Dios les había dado una misión clara. Israel no estaba improvisando. Israel no había llegado a la tierra prometida a hacer cosas aleatorias, a hacer cosas porque sí, no. Dios ya les había dicho, Dios les había dicho instrucciones bastante claras. Dios les dijo, yo te voy a dar una tierra, yo voy delante tuyo, yo te llamo a conquistar esa tierra, pero también te llamo a obedecer. Dios salvó a su pueblo, vemos como a lo largo precisamente del Génesis, del Éxodo, de toda la historia, Dios salvó a su pueblo, Dios lo guió a través del desierto, pero llegamos a un parón aquí en Jueces 1. Y nos damos cuenta de que el problema para el pueblo de Israel no era falta de guía, no era que Dios se hubiera desaparecido y no era que Dios no les hubiera dicho qué hacer, el problema era la falta de sujeción del pueblo de Israel. ¿Sabes? Allí en Jueces 1 no dice Israel negó a Dios, Israel no quiso tener nada que ver con Dios, no, dice Israel negoció con Dios. En Jueces 1 no vemos que Israel dice ya no creemos en Jehová, ya no creemos en Dios, no. Vemos algo mucho más peligroso y es que vemos obediencia incompleta. Quiero que me acompañes en esta mañana a Jueces 1:27 precisamente, y esto comienza a pintarnos un poquito de qué va todo el libro de Jueces, de qué va toda esta historia. Dice, pero Manasés, está hablando de la tribu de Manasés, no expulsó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac, ni a los de sus aldeas, ni a los de Dor y a sus aldeas, ni a los de Ibleam, ni a sus aldeas, ni a los meguidos, ni a sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en esta tierra. Y es precisamente el patrón de todo el capítulo. ¿Qué vimos que pasó? No expulsaron, no obedecieron, no expulsaron, los dejaron allí. Y esto revela qué había en el corazón de Israel en ese tiempo. Israel comenzó a tomar decisiones como si Dios no fuera su rey, comenzaron a ignorar lo que Dios les había dicho, comenzaron a ignorar y casi que olvidaron completamente, y no lo decían con su boca, pero lo vivían con sus decisiones. Y esto me lleva a pensar que la desobediencia parcial siempre se siente razonable en nuestras vidas. Yo puedo desobedecer y va a tener lógica para mí, va a tener sentido para mí. Puedo decir, ¿sabes qué? Eso va a tomar mucho tiempo. O el pueblo de Israel decía, es que son demasiados también. O decían, no, esta es una zona difícil. Otra cosa que podía decir el pueblo de Israel es, bueno, esto no es urgente, Dios nos dio la tierra, podemos tomarnos nuestro tiempo. O también otra cosa que podían pensar es, ¿sabes qué? Luego lo hacemos, total, esta tierra ya es nuestra. Y nuestras excusas, así como para el pueblo de Israel, van a ser lógicas. Siempre tendremos cosas más urgentes.
Mi querido, mi querida, siempre van a haber cosas más urgentes, cosas más graves, cosas más prioritarias. Pero el problema es que por excusas terminamos sacrificando lo importante en el altar de lo urgente. ¿Qué era lo importante? Obedecer a Dios. ¿Qué era lo urgente para ellos? Surgir como nación, establecer su reino, ser y tener un gobierno, tener cosechas, tener dinero, tener cosas, y dejaron de lado lo importante. ¿Qué era lo importante? La obediencia, la obediencia, la obediencia. Y aquí está el gran peligro: no toda decisión que parece inteligente es obediente. Es muy diferente precisamente la sabiduría a la inteligencia, y tiene que ver con esto. Porque son dos cosas que no necesariamente van de la mano muchas veces. Y hay cosas que Dios nos pide que no es que sean fáciles obedecer, pero Él está esperando que lo obedezcan. Porque la obediencia a medias no es obediencia. Si yo le pedí a mis hijas, mi vida, necesito que hagas tus tareas, y ellas vuelven y me dicen, papito, hice todo menos esto. Si yo lo pienso en el total del todo, bueno, sí, pues me obedecieron. O la verdad, yo lo podría también pensar en que me desobedecieron. Me desobedecieron. Porque la obediencia parcial es desobediencia disfrazada. Cuando yo me acerco a Dios, sí, Señor, pero yo hice lo que tú me dijiste, pero... Y me doy cuenta de que el pecado que tolero en mi vida, cuando yo abro puertas en mi vida y comienzo a tolerar cosas, ese pecado en mi corazón no se va a reducir. Cuando doy rienda suelta al pecado en mí, no se va a reducir, no se va a calmar. No pienses que por el hecho de decir, ¿sabes qué? Ok, voy a ceder a la tentación para ver si la tentación me deja en paz. No, te tengo una mala noticia: no se va a reducir. No se va a volver neutral. El pecado no es neutral. Haz de cuenta que el pecado es como subir por una escalera eléctrica. ¿Ustedes han tratado de subir por una escalera eléctrica al revés? ¿Sí? Ustedes son de los míos. Ok, muy bien. Y entonces uno comienza a tratar de... Pero si uno se queda quieto, ¿qué pasa? Comienza a bajar. Y es exactamente lo mismo. No hay punto neutral en el pecado. El pecado siempre va a tener una meta en nuestras vidas. Es de tomar más espacio. Y la Biblia es clara. La Biblia fue clara. La ley fue clara con Israel. ¿Por qué? Porque lo que no se expulsa va a permanecer. Las cosas que permito permanecen. Y lo que permanece va a multiplicarse. Lo que permanece va a multiplicarse. El enemigo siempre va a pedir una habitación en nuestro corazón, pero termina agarrando toda la casa. Créeme que el pecado nunca va a llegar a nosotros diciendo, ¿sabes qué? Yo vine a destruir tu vida. El pecado no dice, ¿sabes qué? Vine a destruir tu matrimonio de la noche a la mañana. No. Dice, dame un espacio pequeñito. Solo, ¿sabes qué? Permítete este pensamiento. O no, esta vez no más. Total, nadie se va a enterar. O solo por esta noche. O descarga solo una app, no importa. O, ¿sabes qué? Solo una amistad, no tienes ningún problema. Es este secreto nomás. Y lo peor es que al principio no parece peligroso. Y parece que tenemos el control de esto. Pero algo me enseña el libro de Jueces en cuanto a eso. Y es que lo que no destruimos nos destruye. Lo que no le obedecemos a Dios en cuanto a decir, Mauricio, eso se llama pecado. En tu vida no puede ir eso. Me va a destruir. Y esto no es solo con Israel, es con nosotros. A veces no nos apartamos de Dios con una decisión gigante. No es que salimos y Pastor Jaime no me saludó, estaba saludando a alguien más, entonces yo ya no vuelvo a ser cristiano porque el Pastor Jaime no me saludó. No. Nos alejamos con cosas pequeñitas, concesiones pequeñas. ¿Sabes qué? Eso no es tan grave. Yo lo puedo manejar. Es solo un hábito, es solo una amistad, es solo una página. Es una mentirita blanca, total, si digo la verdad, va y le hago daño a la persona. Entonces imagínense. Y sin darnos cuenta, nuestro corazón comienza a desviarse. El corazón no se extravía de golpe, se extravía por tolerancia. Ahora, ¿cómo saber que estoy siendo religioso, pero no estoy siguiendo de cerca mi relación con Cristo? Cuando comienzo a orar menos, pero lo justifico. Es que anoche no dormí bien. O voy a la iglesia, pero no rindo mi carácter. O leo la palabra, pero no la obedezco. Cuando estoy ocupado, si veo la agenda y estoy ocupado, pero espiritualmente estoy seco. Cuando sigo hábitos que sé que entristecen al Espíritu Santo.
y estoy a un paso de caer, pero digo, ¿sabes qué? Estoy bien. Y la tragedia en Jueces 1 es que aparentemente Israel estaba conquistando, pero espiritualmente estaban cediendo terreno. Aparentemente estaban conquistando, estaban en victoria, estaban haciendo todo lo que tenían que hacer, pero espiritualmente estaban dando concesiones en su corazón que les iba a costar su libertad. Y esto me lleva a pensar que cuando Dios no está reinando, nosotros perdemos la dirección de nuestras vidas, aunque sigamos teniendo una religión. Yo puedo tener una religión, pero no necesariamente estoy en relación con Dios. Y esto me lleva a redefinir a Dios. Cuando redefino a Dios, yo me vuelvo mi propia autoridad. En Jueces 2, 10 al 12 precisamente dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Mire qué triste esto. Esos israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y adoraron a los ídolos de Baal. ¿Se acuerda que hace 8 días el pastor nos mostró una imagen de este dios Moloch, de lo horrible que era y cómo era un horno donde botaban a los bebés? Y dice que abandonaron al Señor, al Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Y es lo triste que Jueces 2 no comienza con algo escandaloso, no comienza con algo wow, no, comienza con un olvido, comienza con algo pequeñito. Dice, y ellos se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. Israel no cayó de una forma dramática de un día para otro. Ellos no se despertaron y dijeron, ¿saben qué? Hoy se me ocurrió la gran idea de sacrificar a todos mis bebés a Moloch, les vamos a prender fuego a los bebés. No. Israel enfrió su corazón de primero. Su corazón comenzó a enfriarse. Y cuando nos enfriamos comenzamos a mezclarnos. Y cuando nos mezclamos nos perdemos. La secuencia se ve más o menos de esta forma. Se olvidaron del Señor. Ok, esta generación se olvidó del Señor. Esta generación no escuchó lo que Dios había hecho, no lo experimentó, se olvidaron del Señor. Dejaron la adoración pura. Se acomodaron. Fue conveniente. Se mezclaron con lo que Dios les había advertido, les había dicho, por favor, no se mezclen. Y terminaron sirviendo a otros dioses. Ahora, el problema no es que Israel perdió información de Dios, porque Israel de una u otra forma tenía toda la tradición, estaban conectados a Dios, perdió su reverencia por Dios. Perdió su reverencia por Dios. Y no es que dejaron de hablar de Dios, dejaron de obedecer a Dios. Yo puedo hablar en mi casa de Dios, yo puedo decirle a mis hijas, mira, esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que tú tienes que hacer, pero yo puedo estar completamente lejos de Dios. Papás, tengamos mucho cuidado con esto. El mayor fray de la iglesia es fray ejemplo. Y precisamente fue lo que pasó con Israel. Y aquí está el corazón del punto. Israel seguía siendo Israel, seguían siendo el pueblo de Dios, pero Dios ya no era su rey. Dios simplemente era una referencia para ellos. Dentro de todas las referencias que tenían, dentro de todo el menú que tenían, Dios se había vuelto solo una parte de su menú. Y es que cuando Dios deja de ser autoridad, Dios se convierte en una opinión en mi vida. Y el problema de que Dios sea una opinión es que lo escucho cuando me conviene, lo ignoro cuando me incomoda, lo uso cuando me sirve, pero lo guardo cuando me confronta. El problema precisamente de redefinir a Dios es que eso lo vuelve una opinión para nosotros. Y esto me lleva a pensar que la redefinición de Dios siempre va a tener una apariencia espiritual. Israel no dijo, vamos a ser ateos de la noche a la mañana, vamos a ser todos ateos aquí. No, ellos dijeron, ok, esto está bien, nosotros somos el pueblo de Dios, sí, pero ¿qué tal cómo se vería si ponemos a Dios y a Baal y a Moloch? ¿O cómo se vería si pongo a Dios y me mezclo con las fiestas de la gente de aquí? Porque pues total, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. O por ejemplo, Dios más es conveniente no obedecer. O Dios más lo mío o lo nuestro. Y eso me lleva a pensar que cuando mezclo a Dios con todo, Dios termina siendo parte de nada en mi vida. Cuando mezclo a Dios con todo, Dios termina siendo parte de nada. Y quiero decirte algo, Dios no acepta ser un accesorio para nosotros.
¿Él es nuestro rey o no es nada? ¿Él quiere todo o no quiere nada? Ahora quiero decirte que cuando redefinimos a Dios no es simplemente cambiar una doctrina del papel. Básicamente es cambiar el lugar que Dios ocupa en nuestro corazón. Redefinimos a Dios cuando decimos cosas como, ¿sabes qué? Dios entiende. O también cuando, y esto lo he escuchado varias veces, pastor, ¿sabe qué es lo que pasa? Dios quiere que yo sea feliz. O pastor, mire, ese versículo que usted me está hablando ahí, en específico, ese es para el Antiguo Testamento nomás, es solo para el pueblo de Israel, eso no tiene nada que ver conmigo. O también, pastor, yo me lo merezco, usted no sabe cómo es mi esposa conmigo, esa señora es, yo me lo merezco. O también, pastor, mire, en el trabajo todos lo hacen, el único que no lo hace soy yo, imagínese. Y la que más me encanta de todas, la más espiritual. Pastor, Dios conoce mi corazón. Yo sé que ustedes no lo han dicho, yo sé que son los hermanos del primer servicio, no se preocupen. Sí. El Señor conoce mi corazón y sabe cómo soy yo. Pero la verdad es que el corazón humano no necesita permiso para pecar, solo necesita una excusa espiritual. Disfrazarlo carnalmente. Y cuando Dios ya no nos dirige nuestros deseos. Y es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Dios ya no los dirigía. Y lamentablemente lo que gobierna es los deseos, la emoción, la lógica, las heridas, la ansiedad, la comodidad. Y no es que se cansaron de Dios, se quedaron sin rey. Porque cuando Dios no es nuestra autoridad, nuestros sentimientos se convierten en nuestra Biblia. ¿Cuál era la ley para el pueblo de Israel a este punto? ¿Su conveniencia? ¿Sus sentimientos? Y vemos cómo esto vez tras vez lo llevó en este ciclo de 350 años. Ahora, ¿cómo se ve eso en nuestras vidas? Obedecemos lo que nos gusta y negociamos con Dios lo que nos cuesta. Y dejamos de preguntarle, Dios, ¿qué dice de esto? ¿Sabes qué? Yo creo que debería hacer esto. Oramos solo cuando estamos en crisis. Suavizamos los pecados que antes nos dolían, aquellas cosas que antes nos confrontaban y que el Espíritu Santo no nos dejaba en paz. Ahora las dejamos pasar y está bien vivir con esto. Y no es que perdimos la fe, dejamos de obedecer. Y cuando dejamos de obedecer, poco a poco nuestro corazón comienza a adormecerse, y es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Ahora, en esta mañana yo quiero decirte algo. Cuando un pastor está predicando algo, antes de decirlo a todo el mundo, el Señor se lo dice a uno. Entonces no estoy aquí para condenarte, para acusarte. Te estoy diciendo todo esto porque Dios te ama tanto y Dios me ama tanto para dejarnos como estamos. Dios nos ama tanto que Él no puede vernos que estemos en piloto automático el resto de nuestras vidas. Dios nos ama tanto que no puede precisamente arrancarse de nuestra historia y simplemente ignorarnos. Porque el enfriamiento espiritual no se ve como rebeldía al principio, puede sonar como no tengo tiempo, estoy cansado, es una etapa, ya no tengo hambre. Pero yo quiero preguntar, ¿estoy usando a Dios para justificarme o estoy dejando que Él me corrija? Dios levantó jueces y trató de corregir a su pueblo, y ya más adelante vamos a ver precisamente que en un tiempo después de que el juez murió, otra vez el pueblo de Israel volvió a donde estaba antes. Y esto me lleva a pensar en 4 puntos de acción donde puedo comenzar a trabajar. Primero, volvamos a poner la palabra por encima de nuestra opinión. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre esta área en específica en mi vida? Y no estoy hablando de buscar estos teólogos de TikTok que ahorita están de moda y no, ¿qué es lo que realmente está diciendo la Biblia de esto? Recuperar el temor de Dios, ¿sabes? Hoy en día no hablamos tanto del temor de Dios como deberíamos, y no estoy hablando de tener un miedo de Dios, estoy hablando de Dios. Lo que tú hiciste por mí es tan precioso y tan profundo que me partiría el corazón jugar con lo que te costó tu hijo. Tercero, identifica cuál es tu excusa, cuál es mi excusa. Dios lo entiende, no es tan grave, yo lo manejo.
Y cambiémoslo por frases como: sabes que Dios, tú eres rey, tú mandas. 4, haz una obediencia práctica hoy. No digas algún día. Yo sé que en esta mañana tú estás aquí y quieres salir corriendo y decirme no más, y salir corriendo. No, obedece hoy, pide perdón hoy, confiesa hoy, vuelve a congregarte hoy. Si tú estás aquí en esta mañana y estás aquí porque Carlos te invitó y porque te quiere sacar de encima Carlos, porque cada vez que ves a Carlos te dice cuándo me va a acompañar a la iglesia, bueno, lo voy a acompañar hoy, estás aquí en esta mañana, gloria a Dios. Yo quiero decirte que hoy es tu día de volver a casa. Ordena tu teléfono hoy, busca ayuda hoy, porque la obediencia no es un sentimiento. No esperes a sentir quiero agradar a Dios, quiero obedecer a Dios. No, la obediencia no es un sentimiento, es una decisión que tomamos. Y cuando dejo de obedecer me vuelvo mi propia autoridad y pasa lo inevitable, empiezo a hacer lo que me parece. Y termino gobernándome precisamente. Esto me lleva a Jueces 21-25 y esta parte me parece muy triste. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, dice Jueces 21-25. Ahora, leemos esta frase y decimos, wow, cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué genialidad es esto. Pero la verdad es que en Jueces eso suena como una sentencia y es una sentencia. Jueces no termina en me fue bien, a diferencia precisamente de Josué. Josué terminó con esperanza. Josué terminó con gozo, Josué terminó con promesas, Josué terminó con van a conquistar la tierra, pero obedézcanme. Jueces termina de una forma oscura, sombría, termina en ruina. Y la Biblia nos muestra algo claro: cuando no hay rey, no hay rumbo. Para el pueblo de Israel durante todos estos 350 años no hubo rey, no hubo rumbo. Y cuando no hay rumbo, lo más fuerte dentro de mí toma el control. Y aquí está este punto, el punto principal de esta parte, y es que no existe un vacío espiritual en nuestras vidas. El trono de nuestro corazón nunca va a quedar vacío, siempre lo va a tener que gobernar algo. No es que si Dios no está, entonces nada va a gobernar. No, hay algo siempre sentado en el trono de mi corazón. Y quiero preguntarte esta mañana, ¿qué es lo que está sentado en el trono de tu corazón? ¿Qué es lo que está sentado en el trono de tu matrimonio? Ahora tú me preguntas, ¿cómo se ve eso? Bueno, cuando hacemos lo que nos parece, nuestro orgullo va a aplastar la humildad. El enojo va a aplastar la paz de Dios. El placer va a aplastar la santidad. Mi ansiedad va a aplastar mi confianza en Dios. Y mi impulso va a aplastar la sabiduría, aquello que debo hacer. Y mis heridas van a aplastar mi capacidad de amar. ¿Sabe? La ley de la selva dice que los fuertes oprimen a los débiles, y esto ocurre también dentro de nosotros. Cuando nosotros decidimos sin Dios, casi siempre nuestro deseo más cómodo es el que va a ganar. Nuestra conveniencia es la que va a ganar. Nuestra emoción más intensa es la que nos va a guiar. Nuestro impulso más rápido, la reacción más carnal es lo que va a ganar. Y el pecado siempre, escúchame esto, siempre va a prometerte mucho. Te va a dar poco y te va a quitar todo. El pecado promete placer, promete satisfacción, promete plenitud. Te va a dar, y cuando llegas ahí, lo que te da es muy poco. Y cuando te quita, te lo quita todo. Y eso es exactamente lo que muestra el final de Jueces. El pueblo quería libertad, pero terminó siendo esclavo de sí mismo. Y esto es lo que pasa en nuestras vidas. Pensamos que queremos libertad y confundimos libertad con dar rienda suelta a nuestros deseos, sin darnos cuenta que cuando terminamos siendo gobernados por ellos, estamos siendo peor de esclavos de lo que éramos antes. Y esto me lleva a pensar, ¿cuál es el deseo que está haciendo mi rey en esta mañana en mi vida? ¿Cómo estoy obedeciendo a Cristo? Y así como hemos visto que es verdad todo este ciclo y toda esta tristeza y todo esto que está pasando, hay algo que es igual de cierto, y es que Dios responde al arrepentimiento. Dios responde al arrepentimiento. Aquí hay algo precioso. Quiero que me acompañes a Jueces 10, 15 al 16. Dice: pero los israelitas contestaron al Señor: hemos pecado.
haz con nosotros lo que ¿qué? Lo que mejor te parezca, pero te rogamos que nos salves en este día. Y esta parte es preciosa, dice, entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que habían entre ellos y que adoraron al Señor. Pero mire esta parte, dice que, y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Yo quiero decirle algo, seamos honestos. Hace 8 días el pastor nos estuvo hablando de esta mujer que fue bastante injusta al decir que Dios era un Dios sangriento y que se encontraba deleite en la injusticia, en la sangre, en el dolor. Yo quiero decirle, esto parece un Dios así. Dice, Dios no pudo soportar más. Así como precisamente el papá que pone un castigo a sus hijos, le parte el corazón precisamente verlos a ellos atravesar por eso y decir, ¿sabes qué? Ya, déjalo ahí, yo termino de hacerlo. Dios no pudo soportarlo más. Y esto me lleva a pensar de que el ciclo del pecado existe, pero no es el final. En Juez pasa una y otra vez. Lo vemos en todas las historias del libro de Jueces. Lo vemos en Débora, lo vemos en Gedeón, lo vemos en Sansón. El pueblo peca, a través de ese pecado comienzan a ser oprimidos, caen. Al estar allí caídos comienzan a sufrir y en medio del sufrimiento claman. Y adivine qué pasa. Dios responde. 350 años de esa forma. Pero esto me enseña 2 cosas preciosas. Dios no se hace cómplice del pecado, pero Dios tampoco abandona al quebrantado. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces Dios permite las consecuencias del pecado en nuestras vidas, pero nunca retira su misericordia cuando hay un clamor genuino. Yo quiero decirte esta mañana que no hay lugar lo suficientemente oscuro donde la gracia del Señor no logre tocar tu vida. Uno de mis mejores amigos, el Señor tocó su corazón en medio de un concierto de Metallica y allí lo encontró el Señor. Allí lo encontró el Señor. Luego quiero decirte en esta mañana que no hay lugar lo suficientemente oscuro en tu vida donde la gracia de Dios no te vaya a encontrar. No te vaya a encontrar. Yo quiero decirte que Dios no bendice nuestras excusas, pero sí responde a nuestro arrepentimiento. Sí responde a nuestro arrepentimiento. Quiero que dejemos algo bien claro, y es que el arrepentimiento no es una emoción, es rendición. Hablamos muy claramente, por ejemplo, la diferencia entre Pedro y Judas. Judas se sentía culpable. Pedro estaba arrepentido. ¿Qué no es el arrepentimiento? Sentir culpa. Sentir culpa. Llorar un rato, darse golpes de pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. O prometer, ya no lo hago más, esta fue la última vez, te lo prometo. O decir perdón y seguir igual, porque el arrepentimiento verdadero es volver a entronar a la persona correcta en nuestro corazón. El arrepentimiento verdadero es volver a decir, Cristo, sé mi Rey y mi Señor. Cristo, te quité del trono de mi matrimonio, te quité del trono de mi familia. Vuelve a sentarte allí. Y haz lo que tome. Precisamente de eso se trata el arrepentimiento. Lo que cueste, voy a hacerlo. Porque I want to make it right, quiero hacer las cosas bien. Es decir, Señor, yo estaba mandando y por eso mi vida se desordenó. Y hoy vuelvo a someterme a ti. El arrepentimiento no es solo dejar el pecado,
Es más que eso. Es hacerte del lado del trono de tu corazón y decir, Señor, vuelve a sentarte allí. Vuelve a sentarte allí. Dios responde cuando clamamos, pero el clamor debe ser real, mi querido, mi querida. En el libro de Jueces, cada vez que el pueblo clamaba, Dios nunca hizo oídos sordos a ellos y siempre levantó a un juez. Dios levantó a un juez siempre. Pero ¿qué pasaba con estos jueces? Eran un rescate temporal. Porque después de que estos jueces liberaban al pueblo, el pueblo de Israel sí se conectaba al Señor y después esa generación moría, como lo leímos, y se levantaba otra generación que ¿qué hacía? Olvidaba completamente lo que Dios había hecho. ¿Y qué pasaba otra vez? Otra vez vuelve la burra al trigo. Otra vez. Ahora, este rescate de los jueces era temporal y no era una transformación completa. Y es ahí donde entra la esperanza del Evangelio. ¿Saben qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias. Allí es donde entra esta esperanza precisamente. Lo que los jueces no pudieron hacer que permaneciera para siempre por más de que ellos quisieran, Jesús, Cristo, lo hizo para siempre. Quiero hablar de cuatro movimientos de rendición. 4 movimientos de rendición y ya estoy acabando. Yo sé que cuando un pastor dice que está acabando le queda media hora de sermón, pero yo estoy acabando, se los prometo. Lo primero es identifica cuál es tu concesión. Identifica cuáles son las cosas que estás negociando en tu vida. ¿Qué es lo que yo he negociado en mi vida? Y pongámosle nombre, dejemos de ignorarlo. Resentimiento, pornografía, mentira, orgullo, doble vida, avaricia, control, comparación. ¿Sabes por qué quiero pedirte que le pongas nombre? Porque si no lo podemos identificar, no lo podemos rendir. Si no le podemos poner nombre, no podemos decirle, Padre, perdóname por esto. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel decía, hemos pecado, hemos hecho, hemos levantado altares, y ellos identificaban, le ponían nombre a lo que había pasado. 2, volvamos la palabra a nuestra autoridad. Y es muy difícil en un mundo de posverdad como en el que vivimos, donde hablamos de que la verdad es algo relativo y que si te funciona a ti está bien. No. Nuestra vida, la palabra es la verdad, es la autoridad absoluta. Y nada va a cambiar eso. Por eso quiero pedirte, vuelve la palabra como tu autoridad absoluta. No lo que digan los gurús de la mejor vida en el podcast que estás escuchando que te envió tu tía. No. No vivas por me parece. Vive por Padre, tú dices en tu palabra esto y así es. Y quiero decirte algo, no es religioso. Es tomar dirección, es recuperar la dirección. Ahora, ¿cómo se ve esto? Bueno, quiero invitarte a que mañana por la mañana, cuando te levantes antes de sacar tu celular y comiences a hacer el scroll infinito. Yo sé que ustedes no lo hacen, tranquilos. Hacer el scroll infinito. Abre el app de la Biblia, o mucho mejor, saca la Biblia en papel. A mí me encanta, saca la Biblia en papel. Y me dices, Mauro, no sé cómo leer la Biblia. Bueno, primero, ¿cuál es la mejor versión de todas? ¿Quiere que le diga cuál es la mejor versión de todas? ¿La mejor traducida? La que usted entiende. Esa es la mejor versión de todas. 2, usted dice, no sé por dónde empezar. Bueno, hay 31 proverbios, hay 31 días en el año. Mañana es el 9, entonces proverbios 9. Y después, pasado mañana es 10, después proverbios 10 y así. 10 minutos con la Biblia, créame. La Biblia es el único libro que cuando uno lo lee de vuelta a uno. Cuando uno está leyendo la palabra es como si le estuvieran leyendo de vuelta a uno. Ore sin prisa. No es oración de la ducha, Señor Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por todo lo que tú has hecho. Bendigo, Señor, guárdanos, guarda a todos, amén. Nos vamos. No. Toma tiempo. Toma tiempo.
y obediencia práctica hoy. No solo necesitamos información. Mira, tenemos un montón de referencias en la palabra, tenemos un montón de traducciones, tenemos un montón de versiones, pero no necesitamos más información, necesitamos obedecer. Obedecer. 3, cortemos lo que nos gobierna, no negociemos. No alimentemos lo que nos está matando, bloquea lo que tengas que bloquear, borra lo que tengas que borrar. Si tienes que cambiar, lo que el Espíritu Santo te esté diciendo hacerlo, hazlo. Pide ayuda, haz ajustes, para eso estamos, para eso está esta comunidad. Para eso está el ministerio de hombres, para eso están los grupos de vida, para ayudarnos. Porque ninguno de nosotros tiene esto descubierto, ninguno de nosotros está al otro lado en esto. Y eso me lleva precisamente a que nos acerquemos a gente que nos acerque al Señor. Hay un profesor en el seminario que me decía: Mauricio, acuérdate que aves del mismo plumaje vuelan juntas. Aves del mismo plumaje vuelan juntas. Acércate a gente que te acerque a Dios. Que te exponga la palabra, que te diga: mi hermano, se te fueron las luces. Por ahí no es. Piénsalo, si te está controlando, si estás gastando tu dinero alrededor de eso, si estás gastando tu tiempo, si estás gastando alrededor de eso, es un ídolo, porque está manejando tu vida. Y 4, clama y rinde el trono de tu corazón. Y cuando hablo de clamor, no te estoy hablando de una oración, sabes, con palabras elegantes y bonitas. ¿Por qué no? Cuando mis hijas necesitan pedirme algo, ellas no vienen a mí: oh, Padre hermoso. No, ellas vienen: papito, perdón. Y eso es precisamente lo que el rey está esperando. Que tú vuelvas y digas: Señor, entrónate. Un día había alguien al frente de la iglesia en la que yo crecí, y la persona estaba peleando y decían: los que van a esa iglesia es porque les quedó grande la vida. Toda la razón. Gracias a Dios porque nos quedó grande la vida. Y precisamente eso es lo que el Señor está esperando. Señor, hazte rey en mi corazón, hazte rey en mi vida. Cuando me rindo, no pierdo, vuelvo a vivir. Los jueces fueron libertadores, pero fueron imperfectos. Rescataron a Israel por un tiempo, pero la verdad es que no podían cambiar el corazón de las personas, no estaba en ellos ese poder. Pero Jesús vino, no solo arreglar nuestra semana. Jesús no solo vino para que pudiéramos cuadrar nuestro matrimonio y las cosas estuvieran bien con nuestros hijos. No, Él vino a vencer el pecado. Él vino a sanar nuestro corazón. Él vino a restaurar nuestra identidad. Él vino a dar dirección a nuestras vidas. Él vino a levantarnos. Él vino a romper las cadenas del pecado sobre nosotros. Y Dios no nos está diciendo: sabes que tú tienes que ser mejor. No, Él está diciendo: ríndeme tu trono. No necesito más, no necesito que tú seas mejor, que tú seas tu mejor versión. No necesito nada de eso. Necesito que tú me obedezcas y que me rindas el trono de tu corazón. No necesito más. Y a partir de ahí voy a hacer algo completamente diferente. Y aquí quiero dejarte con la verdad central en esta mañana. Y si no me has puesto cuidado en los últimos 35 minutos, ponme cuidado en esto. Cuando Dios no es rey, me pierdo en el caos de mis propios deseos. Pero cuando me arrepiento y vuelvo a Cristo, Él rompe el ciclo y me restaura. Voy a contarles una última historia. Ya sé que me pasé. Perdónenme. Tú síguele, me dicen por aquí. Okay, muchas gracias. Imagínense que una vez estaba en la playa con mi mamá. Y esa vez mi papá no nos había podido acompañar. Y yo no sabía que en las mañanas las olas van para un lado y por la tarde van para el otro. Entonces yo tenía más o menos unos 6 añitos y comencé a nadar ahí en la orillita, sin meterme profundo. Solo estaba jugando con las olas, estaba haciendo splash y estoy nadando, me siento bien. Y estaba tranquilo porque sentía precisamente que el agua todavía, sentía la arena bien en los pies, me sentía tranquilo. Y alzaba la cabeza y todavía veía a la gente y yo decía: por ahí está mi mamá. Y dentro decía: estoy cerca, estoy tranquilo, estoy bien.
Pero sin darme cuenta, ¿qué hicieron las olas? Comenzaron a empujarme y a empujarme y a empujarme. Despacio. No es que fuera rápido, porque probablemente si fuera rápido yo me hubiera asustado y hubiera salido ahí mismo. No. Yo decía, uy, esto es espectacular, estoy nadando. No estaba nadando, el mar me estaba llevando. Yo dije, tengo que decirle a mi mamá que aprendí a nadar solo ya. Y cuando decidí volver dije, listo, le voy a decir a mi mamá que aprendí a nadar. Y comienzo a volverme, y cuando voy a la orilla a buscar a mi mamá me di cuenta de algo horrible. Ya no estaba en el mismo lugar donde pensé que estaba. Había quedado lejos. Y yo me acuerdo que yo a los 6 años me entró una mezcla de confusión, de miedo, y yo miraba y no la veía, no veía a mi mamá. Y en ese momento se acercó una mujer que si no hubiera encontrado a mi mamá hoy en día sería mi mamá, probablemente esa señora. Bueno, no sé si se hubiera echado ese problema encima, pero pues me gusta asumir eso. Y esta mujer me preguntó, ¿estás bien? Y yo estaba así con los mocos, y mamá. Entonces me dijo, ¿reconoces alguno de esos edificios de al frente? Y pues todos los edificios al frente de la playa se ven igual, todo es igual. No, pues, yo no sabía qué decirle. Yo solo sabía que quería volver al lugar donde yo pertenecía. Entonces esta señora me agarró de la mano y comenzó a buscar carpa por carpa. Entonces, ¿esa es su mamá? No, esa es su mamá, no. Y varios minutos así buscando a mi mamá. Hasta que después de varios minutos volví a encontrar a mi mamá. Ahora, cuando encontré a mi mamá, no sentí un regaño, por lo menos al principio. No. Al principio no. Y ella también me estaba buscando. Pero la verdad es que cuando la vi sentí alivio, sentí seguridad. Sentí como dirían mis hermanos mexicanos dicen, de aquí soy. Y yo pienso que eso nos pasa espiritualmente. Muchas veces nadie se aparta de Dios con una decisión gigante. Tomamos concesiones pequeñitas. Nos vamos apartando con las olas. Nos distraemos un poquito. Está bien. Estamos cansados. Mira que hoy está lloviendo, está haciendo frío. ¿Para qué vamos a ir al estudio bíblico? ¿Para qué vamos a ir al grupo de vida? Total, van a hablar de lo mismo. Dios me ama y ya. O ¿sabes qué? No hay ningún problema. Yo con esta aplicación yo manejo esto. No hay ningún problema. Yo puedo con esto. Un poquito de orgullo. No pasa nada. Y no les estoy hablando de cosas que los pastores no vivamos o que los líderes no vivamos. Todos nos pasa esto. Y de repente un día volteamos y nos damos cuenta de que estamos lejos. Alzamos la cabeza y nos damos cuenta que de donde empezamos no estamos donde deberíamos estar. Pero aquí está precisamente la gracia en esta mañana. Dios no abandona al que se da cuenta que está perdido. Y si tú en esta mañana dices, ¿sabes qué? Estoy perdido. Dios responde al arrepentimiento. Dios no está aquí para humillarte, no está aquí esperándote con un látigo diciéndote, ¡ay, así lo quería ver! No. Dios está llamándote para traerte de vuelta a casa. Para limpiar las lágrimas y decirte, ok, nuevas son mis misericordias cada mañana. Mañana te voy a pasar una hoja completamente en blanco y vamos los dos a llenar esa hoja despacio y con buena letra. Pero lo único que el Señor está pidiendo en esta mañana, Señor, vuelve a ser mi rey, es lo que te está pidiendo. Y así como Israel en Jueces 10, decir, hemos pecado, se me fueron las luces, líbrame. Quitaron los ídolos y volvieron al Señor. Y ese es el camino para romper el ciclo. Decirle, Señor, entrónate en mi corazón. Quiero pedirte en esta mañana que puedas ponerte sobre tus pies y podamos cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro. Quiero pedirte allí que puedas cerrar tus ojos. Muchas gracias. Puedas cerrar tus ojos. Y con tus palabras, no tienen que ser una oración
adornada con palabras elocuentes. No. Y Señor, perdóname. Señor, perdóname porque alguien más, algo más, tomó el trono de mi corazón. Y Señor, hoy alzo mi cabeza y estoy en un lugar donde no quisiera estar. Mi familia está lejos tuyo, mis hijos no quieren nada que ver contigo, Señor, perdóname. Señor, transfórmame, Señor, hoy quiero rendirme a la autoridad de tu palabra y de tu Espíritu Santo en mi vida. Señor, hoy me rindo a ti, como lo decía más temprano, hoy levanto mis manos en señal de rendición y te digo, Señor, no puedo más, no puedo solo, Señor, te necesito. Señor, llévame de vuelta al primer amor, llévame de vuelta a ese lugar donde me conocí contigo, llévame de vuelta allí. Señor, sálvame de mí mismo. Hoy quito de mi corazón cualquier ídolo que haya puesto allí. Hoy quito de mi corazón cualquier cosa. Padre, perdóname por las concesiones que he hecho. Padre, perdóname porque he sacrificado lo urgente en el altar de lo importante y he perdido de vista lo que realmente importa, y es rendir mi vida a ti, Padre. Que a través de tu Espíritu Santo y por el poder de tu palabra transformes mi vida, límpiame, purifícame. Que mi vida pueda ser rendida a ti, Padre. Que mi familia, que mi matrimonio, que mis hijos, que todo lo que yo soy, todo te pertenece a ti, todo es tuyo, Dios. Gracias porque me vuelves a traer a casa. Y gracias porque me amas tanto que no me dejas estar en piloto automático, me vuelves a traer a tus pies. Y hoy me rindo a ti de nuevo, en tu precioso nombre, Jesús. Hemos orado por tu poder, Espíritu Santo. Amén.